Bendiciones de todo corazón, mis queridos hermanos. Hoy es jueves, un día hermosísimo, 15 de junio del año 2023. Y el evangelio correspondiente al día de hoy está tomado según San Mateo capítulo 5, versículo 20 al 26. Comenzamos la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo le digo, todo aquel que se pelee contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que lo llame renegado será reo de condena de fuego. Sí, pues, cuando presenten su ofrenda en el altar, se acuerdan entonces de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allá, delante del altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Llega enseguida a un arreglo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrá de allí hasta que no haya pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es impresionante cómo el Señor siempre trata de enseñarnos, de moldearnos, de bendecirnos, de que hagamos las cosas correctas como le agradan a Dios. Jesús aquí estaba criticando a los fariseos. En el Evangelio de San Mateo, si vemos y leemos el Evangelio completo, en 7 ocasiones el Señor criticó a los fariseos. Lo criticaba porque decían una cosa y hacían otra. Es decir, ellos decían algo, pero no cumplían lo que decían. Por ejemplo, enseñaban sobre Dios, pero no amaban a profundidad a Dios. Enseñaban sobre la ley, oh sí, guardaban mucho según la ley, pero no la decían, pero no la guardaban, no cumplían con la ley. Se creían modelo de la ley, pero no observaban la ley en profundidad. Se presentaban como puritanos, muy puros, muy santos, pero estaban impuros por dentro. Se creían justos, pero no lo eran. Era solo su exterior, su caparazón. Eran de la clase de personas que ponían tantas cargas sobre los demás, mas sin embargo, ellos no movían ni un dedo. ¿eh? Jesús quería que los discípulos caminaran en santidad genuina, que vieran no solamente la apariencia de aquellos, sino que fuera algo por dentro y por fuera, una realidad, que al nosotros brillar por dentro, de esa manera iba a resplandecer ese brillo también por fuera. Las reglas, por así decirlo, para entrar en el reino de los cielos son muy altas, pero al mismo tiempo muy sencillas. Porque si vemos en el Salmo 24, versículo 3, dice la palabra: ¿quién podrá estar en tu santo recinto? El de manos limpias y puro corazón. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, para poder entrar al reino de los cielos, hay que estar muy limpio. ¿eh? Es como cuando, por eso Jesús nos dice: oye, ama al prójimo como a ti mismo. Uno de los mandamientos: amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué pasa con nuestro enojo con los demás? Con el reclamo a los demás, con el egoísmo, con los insultos. ¿Qué pasa cuando nos quejamos tanto de los demás, cuando despreciamos a los demás? Cuando
escuchamos personas por ahí decir, yo odio a fulano, ¿qué pasa? Y tantos otros insultos más, ¿qué pasa? Es todo esto lo que nos hace inaccesible, o mejor dicho, no calificado para entrar en el reino de los cielos. Porque como te leí hace un ratito atrás, hay que tener las manos muy limpias y el corazón muy puro para poder entrar al reino de los cielos. Es por eso que Jesús nos dice, si cuando vas a poner, que lo acabé de leer hace poco, si cuando vas a poner tu ofrenda, dice la palabra sobre el altar, te acuerda allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliar con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. En pocas palabras, lo que el Señor nos está diciendo es perdona y reconcíliate primero con los demás y después podrá venir ante el altar. Perdonar, lo escuchamos tantas veces en diferentes prédicas por ahí, lo hemos leído en libros. Perdonar es sanar, porque si no perdonamos nos hundimos nosotros mismos. El mismo Jesús fue el ejemplo palpable, perfecto, de cómo Él nos enseñó a perdonar. Estando allí en la cruz, nos perdonó. ¿eh? Por eso no importa lo que te hagan, debemos de perdonar siempre, perdonar, perdonar, perdonar. Perdonar a los demás es también reconocer que tantas veces nosotros hemos sido perdonados por el amado. Comencemos a calcular en lo que nosotros creemos, que lo que no creemos, olvídate, la lista es mucho más larga. Pero ¿qué tantas veces el Señor nos ha perdonado? Nos ha perdonado nuestras faltas, nos ha perdonado de, de todos nuestros errores, de la falta de tomar decisiones a la ligera, de querernos irnos contra el viento. Nos ha perdonado de que hemos prometido y tantas veces le hemos fallado y no le hemos cumplido. De tantas y tantas cosas el Señor nos ha perdonado. Es que mira, mi hermano, no tiene sentido hacer el Padre Nuestro, hacer el Santo Rosario, tomar la Eucaristía. No tiene sentido hacer tantas obras, leer la palabra, hacer la misericordia. No tiene sentido si tú y yo guardamos rencor a alguien, si no perdonamos a alguien. ¿Te recuerda una frase lo que dice el Padre Nuestro? Dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no perdonamos a los demás, no tiene ningún sentido nuestras oraciones. Serán como hoja que se lleva el viento, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Jesús nos llama a ir más allá de lo que se ve. No nos conformemos con que pude haber hecho aquello y no lo hice. No. Tratemos de no frenar la hermosa acción del Espíritu Santo, que desea seguirnos instruyendo, guiando, mimando, tomándonos de la mano. Necesitamos ir más allá y dejar que ese Espíritu resplandezca en nuestras vidas. Recordemos los discípulos de Maús. Iban junto a Jesús y no le reconocieron. ¿Por qué? Por ir peleando, aleluyando, enojado, triste. Entonces es cuando nosotros al mismo tiempo, al estar enojado, triste y refunfuñando, como muchas veces en pocas palabras, no dejamos que el Espíritu Santo obre como debería obrar en nuestras vidas. Por eso, pidámosle al Señor la gracia para nosotros poder perdonar y reconciliarnos con aquella persona que me ofendió, que me humilló, que me laceró, que me golpeó, que me maltrató, aquella que habló mal de mí, aquella que quizá me robó, que mató mi amor y todo lo que de una u otra manera me hicieron daño. Vamos a pedirle esa gracia al Señor para que nos perdone, nos ayude a perdonar, reconciliarnos. Y después de reconciliarnos y perdonarnos con el hermano, tenemos que ir al confesionario. Para todos aquellos que puedan ir, claro está. Porque hay muchos que por
por diferentes circunstancias no pueden. Y Dios, que ve nuestros corazones, nos perdonará para poder estar en paz con Dios y con los demás. Necesitamos reconciliarnos. Y aquellos que por la razón que sea no pueden ir al confesionario, pero sí tú puedes sacar una cita con el sacerdote y hablar con él. Pero primero reconcíliate con el hermano. Pero primero vamos a hacer las cosas organizadamente. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a ser conscientes y reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades, para que a la hora de estar en el altar pueda comulgar con mi conciencia tranquila y pueda comerme ese Cristo vivo, bendito Dios y lleno de poder. Padre, que pueda siempre estar lo más organizadamente posible, lo más limpia posible, para así agradarte y agradar la unción del Espíritu Santo para que siga fluyendo en nuestras vidas como Él quiere hacerlo. Bendito eres y sea por siempre, mi Señor. Gracias, papá. Gracias por todo lo que nos enseña a diario. Gracias por bendecirnos. Gracias por preocuparte tanto por cada uno de nosotros, porque hagamos las cosas agradables a ti. Para de esa manera, entonces, cuando tú nos llames, poder entrar en el reino de los cielos. Que Dios le bendiga, mi hermano. Recuerda que Cristo te ama y quiere que tú seas un evangelizador de su palabra, que también ayude a otro a llegar a la meta. Bendito Dios, santo Dios. Hay alguien que conoce una persona que está haciendo algo mal hecho. Háblale. Háblale porque el Señor te va a poner esas palabras a través del Espíritu Santo para que tú le hables a esa persona, para que sepa que el Señor te lo hizo saber, porque no quiere que su alma se pierda. También quiere que Él herede el reino de los cielos. Así que háblale. Ve un poco más allá, como quiere el Señor que nosotros actuemos. Y que Dios en su infinita misericordia te siga bendiciendo a ti y a toda tu familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Dios te bendiga, mi hermano.